El- eh, Queridos estudiantes, vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase de hoy de vocabulario filosófico y vamos a ver el origen de la palabra ontología. Estamos estudiando las raíces de los nombres de las subdisciplinas filosóficas. Vimos ya de la lógica y en este momento quiero introducir las disciplinas de la ontología, la metafísica y, si tengo tiempo, espero que sí, cosmología. Y seguimos avanzando. Bien, el último par de expresiones que vimos fue el verbo einai en griego, cuyo correspondiente latino es esse, que significa ser. Ahora, veamos los participios presentes on y ens. ¿Sí? Bien, obviamente esto está en griego y sobre la omicron tenemos el espíritu suave y acento agudo, pero no tienen influencia en la pronunciación. Entonces vamos a la página 26. A ver, no lo encuentro, perdón, no está ahí. Veamos, quizás está en Eimi. No. A ver, perdón, estoy viendo en el diccionario latino. Discúlpenme, un error. Vamos a la... ¿En Está qué en la página? página 10, profe. Página 10, muy amable. A ver, perfecto. Y entre paréntesis está ens. Ya. ¿Quién quiere leer, por favor? A ver, alguien que no ha participado. A ver, Brigitte. Tania. Tania. A ver, Nancy. Nancy. A ver, vamos con un voluntario. A ver, lea por favor en la página 10 el significado de om. A ver, por favor, alguien que lea. Voluntario. Pero no perdamos tiempo. Ya, profe. Ya, Participio presente de einai ente. ya. Gracias. Bien. Entonces, tenemos primero una indicación gramatical. ¿Qué tipo de forma verbal es? Entonces, viene del verbo einai y es su participio presente. ¿Sí? Bien, ahora ¿alguien me puede decir qué es el participio presente? ¿O darme un ejemplo de participio presente? Ya hemos visto esto, por ejemplo, en definiens.
Arguens, defendans, esos son participios presentes. ¿Qué es un participio presente? Es el que realiza la acción del verbo o está en el estado que expresa el verbo. ¿Sí? Entonces, de amar, el participio presente es Amado. ¿sí? Participio presente. Amado es participio pasado. El participio presente es Amarte. Amar. amante. Amado. Amando. No, no, no. Amante. El que ama. Amante. El que estudia. Estudiante. Estudiante. ¿Sí? Bien. Les he dicho el participio, el presente de dibujar, caminar, dormir. El participio presente de vivir. Viviendo. No es viviendo. Vivo. 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 No. Tiene que terminar en ente o ante. Viviente. 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 ¿Sí? De oír. Oyente. De escribir. Debería ser escribiente. ¿Sí? Ya. Bien. Del verbo ver. Vidente. Vidente. Ya. De hablar. Hablante. Ya. Perfecto. Entonces, ese es participio presente. Quien está realizando la acción o está en el estado que expresa el verbo. ¿Sí? Ahora, en griego, del verbo ser, el participio presente es on. ¿Sí? Entonces, en español, esto significa ser. ¿Sí? Y el participio presente del verbo ser en español, ¿cuál es? Está en el texto. Soy. Ente. Sí, porque es un verbo irregular. Nosotros pedimos prestada la palabra del latín. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es, en español, es la traducción de on. Y vamos a ver, seguramente en la palabra ens, en latín, está explicado un poco más. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, verán, sabemos que el verbo ser tiene algunas significaciones, ¿sí? Ahora, déjenme ver. Veamos un ratito. Bueno, no, estaba, ya vimos qué significaba ese. ¿Sí? Veremos, tenemos que estudiar la palabra esencia, existencia. Ahí ampliaré un poco más el significado de este famoso verbo. ¿Sí? Ahora, pasemos al latín. ¿Sí? El participio presente del verbo esse en latín se dice ens. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es participio presente de ese. ¿Sí? Ese con doble S en latín significa ser. Es lo mismo que acá. Y participio presente es el ens. Ahora, vayamos a la parte latina y revisemos bajo la E el significado de ens. Lo que nos dice el Ferrater Mora. ¿Sí? A ver, está en la página 19. ¿Alguien que lea, por favor? Yo, profe. ¿Ya?
Gracias. Lo que es, ser que es. En Wolf, ente es todo aquello a lo cual no repugna la existencia. ¿Ya? Bien. A ver, yo tengo solamente lo que es. ¿Está también lo que existe? Profe, sí. A ver, qué raro, no está en mi texto. Profe, lo que pasa es que yo estoy leyendo desde el libro que nos había dado usted. Ah, ya. Entonces, bueno, seguramente le edité y le suprimí esa parte. Ok, bien. A ver, está bien, o sea, no hay problema, pero por alguna razón le he suprimido. A ver, si quisiera, me parece que debería reponer. Voy a anotar eso un ratito. Bien. Entonces, ¿cómo traducimos esto? ¿Sí? Miren, tanto la palabra on como ens significan exactamente lo mismo. ¿Sí? A ver, bueno, el decir que hay una equivalencia al 100% identidad total, absoluta, tal vez no me atrevería. Creo que prefiero hacer una afirmación matizada, más moderada, pero prácticamente son sinónimos. Obviamente con el desarrollo, con el paso del tiempo, con el desarrollo de la filosofía, lo que para los griegos era una sola palabra, en cambio puede ser que con el andar del tiempo se introduzcan nuevos vocablos para hacer una distinción que a primera vista podría ser muy fina o que fue pasada por alto por los antiguos. Entonces, esa es la razón por la cual no quisiera afirmar de modo categórico, tajante, que hay aquí una completa sinonimia, ¿sí? Quizás la primera palabra es más rica, tiene un significado quizás más difuso que su contraparte latina, ¿sí? Bueno, pero hablando en general, podremos decir que a efectos prácticos los podemos tomar como sinónimos, ¿sí? ¿Y en qué sentido? Como es participio presente del verbo ser, entonces ambos participios se traducen por lo que es o la que es, ¿sí? El lo es para masculino, ¿sí? La para femenino, y también el lo sirve para el neutro, ¿sí? Lo que es o existe, ¿sí? Puesto que einai también significa existir, ¿sí? Lo que existe, lo que tiene cualquier tipo de ser, sea esencial o existencial, ¿sí? Entonces, eso es on. Y veremos que la palabra on, tanto, a ver, el griego y el latín tienen declinación. On es para cuando la palabra funciona como sujeto. Y, por lo tanto, para el caso nominativo, todavía no vemos, estamos yendo para allá, todavía nos hemos quedado en las funciones, pero creo que ya para la próxima semana empezamos la cuestión de los casos, y ahí veremos que la raíz de la palabra no aparece en su pureza en el nominativo. Para eso tenemos que ir hacia el genitivo, ¿sí? Permítame un ratito, voy a traer la gramática griega. A ver, ustedes tienen una versión
más actualizada de la gramática de Jaime Berenguer Amenós. Está en el... Tiene que estar. Si es que no, si no está en el virtual, por favor. Creo que les mandé a su correo. ¿Sí? Cuando estábamos empezando a ver el alfabeto. A ver, ontos, ¿sí? Esto es el neutro singular. A ver, entonces, perdón, el on no es la que existe. Para el femenino tenemos usa, uses. Discúlpenme, entonces voy a borrar el... Y para que quede claro que este pronombre lo no es masculino, voy a poner la N de neutro encima. ¿Sí? Género neutro. Es lo que es o lo que existe. ¿Sí? Para el masculino tenemos on con omega. On. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, regresemos ya. Tenemos ahí en el resumen del diccionario, tenemos una alusión a un filósofo alemán, es moderno, debe ser de alrededor del año 1700. Aquello a lo cual no repugna la existencia, ¿sí? Es decir, aquel ente que puede recibir la existencia, ¿sí? Entonces, ya está indicado acá, ¿sí? Lo contrario del ser es el no ser, o si quieren ustedes, en un sentido fuerte, la nada, lo que no tiene absolutamente ningún tipo de ser, ¿sí? Eso no es del on, ese es del opuesto, el contradictorio del on, o si quieren, el contrario, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, podemos decir que si bien en el fondo puede haber alguna diferencia de matiz entre el griego y el latín, sin embargo, ambos vocablos coinciden en que gramaticalmente son participio presente del verbo ser, eina y ese respectivamente, y por lo tanto, pero notemos que a ver, en latín, el ens es una sola forma para los tres géneros, masculino, femenino y neutro. En cambio, a ver, en griego es solamente neutro. Bien. Entonces, si es que quisiéramos traducir ens, ahí podemos decir el que es, el que existe, la que existe o lo que existe. Pero lo que tienen en común es el género neutro, por eso quedo aquí como lo que existe o simplemente lo que es, lo que tiene algún tipo de ser, ¿sí? Sea esencial o existencial, eso ya veremos en otra ocasión. Bueno, avancemos. Ahora, entonces, verán, on está en nominativo y la forma del genitivo es ontos. Ontos.
Bien. Miren, esta es la palabra en griego en forma de genitivo para hacer la función de complemento de nombre. Eso veremos cuando estemos relacionando las funciones con los casos. Ahí podremos comprender esto de mejor manera. Es la misma palabra que cambia de forma de acuerdo a la función que ella cumple en la oración, ¿sí? On es la forma para sujeto, ontos para complemento de nombre, ¿sí? Y fíjense que esta palabra está compuesta de dos partes. La primera, las tres primeras letras es la raíz de la palabra ont y la terminación es os. Eso me dice que es complemento de nombre. Esta letra tau no asoma en el nominativo, cuando la palabra hace función de sujeto. La raíz de la palabra on es ont, con la tau. Y de ahí viene ontología, ¿sí? Entonces, veamos qué se entiende por ontología. ¿Sí? Es una palabra de origen griego, por lo tanto, veamos en la primera parte del diccionario. ¿Sí? A ver, creo que estaba en página 10. Ontología. Ya, ¿quién quisiera leer, por favor? Yo, profe. Ya, a ver, Leslie. Sí, profe, pero parece que alguna compañera. ¿Perdón? Ya le ayudo, profe. Investigación sobre las determinaciones más generales que convienen a todos los entes. El ser, la existencia, la esencia, etc. También llamada metafísica general. Ya, muchas gracias. Bien. Entonces, gracias. A ver, entonces pongamos, la ontología es una disciplina filosófica. Empecemos, o subdisciplina filosófica. ¿Sí? Que estudia, ¿sí? Que se encarga de investigar qué cosa, ¿sí? Las determinaciones, es decir, las propiedades, las cualidades más generales de todo ente. ¿Sí? Estudia las propiedades más generales, ¿sí? De todo ente, de todo lo que existe, de todo lo que tiene ser. ¿Sí? Bien. Pensemos y se nos da tres ejemplos de esas propiedades generales que se aplica a todo. Pensemos, está ahí el ser, la esencia y la existencia. ¿Sí? Están tres cosas. Ahora, cuando estamos aquí haciendo referencia a todo ente, queremos decir a todo lo que tenga ser, de cualquier tipo. Por ejemplo, el número 4. O si es que existen almas, fantasmas, espíritus, Dios. ¿Sí? La justicia. ¿Sí? Cosas de ese tipo. ¿Sí? No solamente lo que se aplica a los átomos, o a las células, o a los astros, o a los animales, sino a cualquier tipo de entidad. Por lo tanto, también a Don Quijote, a Superman, a Caperucita Roja, al
al círculo cuadrado, ¿sí? Entonces, todo el... Bueno, ustedes me dirán, ¿qué ejemplo tan extraño? ¿Cómo puede ser un círculo cuadrado? ¿No es eso imposible? La imposibilidad es algo que tiene que ser estudiado por la ontología. ¿Qué es lo posible y qué no lo es? ¿Sí? ¿Qué es posible y qué no puede ser? ¿Sí? Bien. Bueno, yo simplemente añadiría que la ontología, aparte de estudiar el ser, ¿sí? El ser, la esencia y existencia, ¿sí? Diría también, estudia las leyes que rige toda entidad, ¿sí? Por ejemplo, la ley de tercero excluido, de no contradicción, identidad, razón suficiente, causalidad, el principio de inteligibilidad. Son leyes universales, ¿sí? Eso es lo más general posible. Eso es lo que cae dentro del estudio de la ontología, ¿sí? Y al final se dice que la ontología es lo mismo que metafísica general. Entonces veamos qué es la metafísica, ¿sí? A ver. Para eso empecemos por la expresión griega, de dónde viene. Vayamos a la página 12. Es... No, debe ser en la... Perdón, me está faltando... Veamos la palabra metafísica en griego. Vamos a la letra mi. Ya. En la última, vean en la página 8, yo tengo en las últimas 2 líneas. No sé si ustedes tal vez está en la página 9. Vean, revisen la expresión ta, meta, ta, física. Ya. A ver, supongo que tal vez aquí me está faltando el acento agudo, pero eso, hay reglas para poner los acentos. Yo nunca he llegado a ese nivel de conocimiento de mi griego. A ver, ¿quién quisiera leer, por favor? ¿Encontraron? Yo tengo Yo, profe. al final de la 8. A ver, ¿quién quisiera leer? No. Yo, licenciado. Ya, Elian, le escuchamos. Los libros que están detrás de la física o las cosas que están detrás de las cosas físicas. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces explico. Verán, tenemos aquí simplemente ta es un artículo neutro en plural. Nosotros no tenemos esa forma en español. Estaba explicando que este artículo ta está aquí en neutro plural y se puede interpretar en 2 sentidos. Por eso tenemos ahí una ambigüedad en esta expresión. O se refiere a los libros que están después o detrás de los libros físicos, o otra alternativa es que este pronombre se refiera a las cosas que están detrás o después de las cosas físicas, ¿sí? Entonces, pongamos esas 2 opciones. Ta, sería ta Biblia o ta onta, ¿sí?
A ver, detrás en el sentido espacial, ¿sí? Y detrás de los físicos, ¿sí? Los libros de la física o las cosas físicas, ¿sí? Bueno, ya no puedo alargarme más, se me acabó la hora, entonces termino aquí la clase. Una buena tarde, que pasen bien.